Aleluya. Vamos a la palabra de Dios, hermano. Vamos a ver la Biblia en Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya está ahí, hermano? Gloria al Señor. El tema de esta tarde se llama Prosigo a la meta. Vamos a leer versículo 12 al 15. Todos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a ser explícito, a ser claro. Que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe en toda palabra. Bendito Dios, sé tú, Señor, trayendo la enseñanza a nuestros corazones. Señor, bendito Dios, en el nombre de Jesús, guíame con tu Santo Espíritu y que cada corazón esté dispuesto a recibir, a ser alimentado, Padre, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. La palabra de Dios, hermano, nos enseña a través del pueblo de Israel muchas cosas, y la Biblia dice que muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son sombra de lo que había de venir. Y cuando yo he visto esos pasajes donde Dios, hermano, le da la libertad al pueblo de salir de la esclavitud de Egipto, al pueblo de Israel, a su pueblo. Después, hermano, que ellos van caminando ya libres de la esclavitud, vienen muchas pruebas, vienen muchas adversidades. Y cuando uno comienza en el camino del Señor, hermano, también pasa lo mismo. Dice la palabra de Dios, hermano, que el pueblo de Israel sufrió mucho cuando iba caminando por el desierto. Una de las cosas, hermano, es que ellos se lo buscaron. Pero también la palabra de Dios dice en Deuteronomio 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, le dice al pueblo, que yo ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entres y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y dice ahí, para afligirte, para probarte. Aleluya. Dios está diciendo, la palabra de Dios está diciendo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Está diciendo que Dios ha traído al pueblo y dice, para afligirte y para probarte. Amén.
Muchas de las cosas que padecemos, hermano, es porque Dios nos está probando y porque Dios quiere fortalecer nuestra fe. Pero depende, hermano, de cómo lo tomemos. Si nosotros confiamos en Dios y los mantenemos, Dios nos va a fortalecer, gloria al Señor Jesús. Di la bienvenida a todos menos a mis suegros. Perdónenme. Bienvenidos. Dios los bendiga. Perdónenme. Hermano, muchas veces el hombre no soporta la prueba. Pero la voluntad de Dios es que su pueblo siguiera hacia adelante, prosiguiera la meta que era la tierra prometida. A nosotros también Dios nos puso en el camino del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos en Cristo también van a venir pruebas. Amén. La voluntad de Dios también es que nosotros prosigamos a la meta. Dice que Dios lo puso ahí para eso. Dice, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para saber si somos o no somos. Gloria al Señor Jesús. Hay un canto, hermano, he escuchado yo ese canto, y dice: es necesario pasar por pruebas para llegar a la perfección. Y yo cuando escuchaba ese canto las primeras veces, allá recién convertido, decía: ese canto está mal, la voluntad de Dios no es que suframos. ¿Cómo voy a decir? Es necesario pasar por pruebas. Pero cuando leemos la Biblia, nos dice el Señor que sí es necesario ser probados. Amén. Y eso está, hermanos, en Hechos 14. Hechos 14. Gloria al Señor Jesús. Versículo 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, a ver, léalo usted, hermano, y diciéndole, aleluya, entonces sí es necesario. Gloria al Señor pues por las pruebas. Amén. Porque esas pruebas han fortalecido nuestra fe. Si nosotros hemos sufrido en el camino del Señor por causa del Señor, también, hermano, debemos glorificar a Dios, porque a través de ello Dios nos ha fortalecido. Gloria al Señor. Dios nos ha dado la fuerza para seguir adelante. Como que nos inyecta una vacuna, hablando en este tiempo de tantas vacunas. Nos fortalece, hermano, para soportar las pruebas venideras. Es necesario pasar por pruebas, dice el canto. Gloria al Señor Jesús. Pero Dios es fiel, hermano. La palabra de Dios dice que Él hizo que pasara esas pruebas al pueblo de Dios, hermano, pero nunca lo dejó, hermano. Nunca dejó a su pueblo. Dice versículo 4: y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. En medio de la prueba, hermano, hay motivo de dar gracias a Dios. En medio de la adversidad hay motivos para dar gracias a Dios. Amén. Porque si hemos tenido las luchas que hayamos tenido, las tristezas que hayamos tenido, Dios nos sigue sustentando. Aleluya. Dios nos sigue
sacando adelante, hermano. Gloria al Señor Jesús. Hay un versículo, hermano, muy conocido que yo se lo he oído a varios hermanos. Isaías 41. Versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. No dice a veces, de vez en cuando te voy a ayudar, dice siempre te voy a ayudar, siempre dice te sustentaré, siempre te voy a sustentar, gloria al Señor, con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Cuando andamos con Dios, hermano, hay protección. Amén. Hay protección. ¿Y sabe por qué Dios manda su protección? Porque Él quiere que prosigamos a la meta. ¿Qué pasaría si Dios no nos protege en medio de la prueba, no nos sustenta? Desmayaríamos. Pero la voluntad de Dios, hermano, es que sigamos adelante. Y eso es también decisión de nosotros, porque hay muchos que han conocido la palabra de Dios, pero desmayaron, hermano. O no han querido, les han hablado de la palabra, les han hablado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y para qué lo hizo. Y les han hablado de que sin Cristo hay condenación, pero en Cristo no hay condenación. Pero no se han decidido. El otro día hablaba con un joven y me quería dar un trago de tequila. Andaba medio entrado. Le dije, no, yo no tomo. Tengo muchos años que no tomo. Y como no quise el tequila, sacó de su chamarra de la bolsa una cerveza más light. Le dije, no tomo. Y ya que no entendía, le dije, soy cristiano, por eso no tomo. Dijo, ¿de veras eres cristiano? Sí. Es que a mí también me han hablado de la palabra muchas veces. Yo conozco de la palabra. Mi hermana es cristiana. Pero pues no he querido. ¿Cómo le hago? Es que si ya te han hablado de eso, es una decisión tuya. Es una decisión tuya. Que le digas que sí a Cristo. Tú decides si tirar eso a la basura y seguir con Cristo, seguir en eso. Amén. También nosotros, hermanos, la Biblia nos enseña a esforzarnos. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, gloria al Señor Jesucristo. Vamos al versículo base, hermano, Filipenses 3. Gloria al Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo aquí a los filipenses, a la iglesia de Filipos, dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Qué no ha alcanzado qué cosa? Voy a leer, hermano, desde el versículo 8 para entender un poquito más. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Está hablando de todos sus conocimientos y todos sus estudios que él tenía. Los estimo todas las cosas estas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor de Jesús he renunciado a todo eso. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Yo tengo que hacer algo. Tengo que renunciar a algo que me esté estorbando para proseguir a la meta. Amén.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, gloria al Señor, está hablando de llegar a la resurrección de los muertos. La primera resurrección, hermano, no la segunda, porque la primera resurrección es para los justos, para los redimidos con la sangre de Cristo. Y la segunda resurrección es para condenación, es para aquellos que no quisieron nada de Dios. Y él dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, el anhelo de Pablo, del apóstol Pablo, era llegar a estar en la presencia del Señor Jesucristo. Pero él dice, no que lo haya alcanzado ya, gloria al Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El anhelo de Pablo, pues, hermano, en estar en Cristo, con Cristo Jesús, ya sea en un arrebatamiento o en la primera resurrección. Amén. No en la segunda, porque San Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno, que hicieron el bien, lo bueno, las cosas de Cristo, obedecieron su palabra, se sometieron a Cristo, vivieron en Cristo, dice, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, los que no quisieron nada con Cristo, los que se complacieron en pecado y murieron sin Cristo, van a resucitar para condenación. Nosotros, hermano, igual que Pablo, queremos estar en la primera resurrección o ser arrebatados. Amén. Pero él decía, hermano, no que haya alcanzado ya. Y nosotros, hermano, ya lo alcanzamos. Hay estorbos en el camino, pero nosotros debemos proseguir a la meta. Ya está la meta, adelante está la meta. Por eso más adelante el apóstol dice, dejando todo lo que queda atrás para seguir adelante. Seguir adelante. No lo he alcanzado ya, pero prosigo a la meta, gloria al Señor Jesús. La voluntad de Dios es que su iglesia, cada uno de nosotros como creyente, alcance el más alto nivel de espiritualidad. Amén. De santidad. Para estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, hermano. Y él dice que no la ha alcanzado. Por eso sigue adelante, gloria al Señor. Nosotros no podemos decir, yo estoy en el camino del Señor, yo sentí su presencia, soy salvo, ya me voy. Voy a hacerme unas vacaciones espirituales. Como dijo uno, voy a salir un poquito al mundo para ver cómo se ve la iglesia de acá del mundo. No. El que está en Cristo prosigue a la meta. Y él dice, gloria al Señor. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero nosotros no vamos a alcanzar nunca la perfección, hermano. Amén. Pero Dios sí nos quiere llevar a un lugar donde hay pura perfección. Gloria al Señor Jesús. Dice, sino que prosigo para ver si logro tomar. Dice asir, la palabra asir quiere decir tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Él nos tomó para que nosotros tomáramos esa promesa, hermano.
palabra de Dios dice y nos enseña que es esta promesa para todos, todo aquel que cree. Que Dios manda a todo lugar, a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. A todos. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Y le voy a repetir la enseñanza que muchas veces les he dado. Dice, para que todo aquel que en Él crea. Y el que creyere será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y antes de conocer la palabra de Dios, yo decía, pues yo creo en Dios. Y la enseñanza, hermano, es que el verdadero creyente no es aquel que nomás cree en Dios, que hay un Dios y ya. Dice este muchacho que le comenté, es que yo creo en Dios, sí. Pero le dije, el verdadero creyente es así, mira. El verdadero creyente no solamente cree que hay Dios. Porque muchos dicen, yo creo en Dios y se creen creyentes, pero no es un creyente. El creyente, hermano, cree que hay un Dios todopoderoso, cree en Dios con su mente. Pero luego hay que creer con el corazón para poder creer lo que dice su palabra. Porque hay muchos que dicen que creen en Dios, pero no creen en su palabra. No creen lo que dice la Biblia, prefieren creer en los hombres, en las doctrinas inventadas después de las Escrituras. Y más de eso, hermano, solo es conocer y decir, es su palabra de verdad, sí es cierto, yo creo lo que dice allí, pero tengo que someterme a la palabra y obedecerla, procurar obedecerla. Ese es el verdadero creyente. El que no se queda creyendo que hay Dios, sino que da un paso más adelante, creyendo a su palabra y obedeciendo a su palabra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Para eso dice el apóstol que fue tomado, para tomar la promesa. Gloria al Señor Jesucristo. No debemos rendirnos, hermano. Vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas y las hemos tenido. Yo creo que no hay nadie que diga, yo no he tenido problemas. En Cristo todo es maravilloso. Si pudiéramos preguntarle a los discípulos, a los apóstoles, cómo murieron por causa de Cristo. Grandes misioneros, grandes teólogos que creyeron en Dios, que creyeron en Cristo, cómo fueron muertos, asesinados. Pero llegaron a la meta. Eso no los detuvo, hermano. Y nosotros, hermano, no nos debe hacer rendirnos nada, porque Él ha prometido estar con nosotros, aunque a veces parece que no. Pero Él está allí. Sí, Él permitió que el pueblo de Israel, hermano, pasara todas esas aflicciones, pero dice, yo siempre estuve allí sustentándote. Y así está con nosotros, hermano. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada nos debe separar del amor de Cristo. Gloria al Señor Jesús. Eso dice en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero hay un contexto en el versículo 28, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Depende de la forma que tomemos esas pruebas. Nos deben acercar más a Dios, aferrarnos más a Dios, confiar más a Dios. Y decíamos el otro día, para eso se necesita fe. Para eso se necesita fe. Creer que en medio de la prueba y de la tormenta ahí está Dios con nosotros. Gloria al Señor Jesús. El apóstol Pablo decía, a pesar de todas sus tribulaciones, en el versículo 2 decía,
en el versículo 12 dice, sino que prosigo a la meta. Prosigo a la meta, a pesar de todo, yo prosigo a la meta. Gloria al Señor Jesús. Mire, todos estamos expuestos en esta carne a que nos digan algo y sentirnos y ya no venir. Ay, que los hermanos me dijeron que siempre predico lo mismo. Ya, aquí está. Mejor guardo el micrófono, hermano. Cualquier cosa, ¿no? Pero la exhortación, hermano, de Dios para nosotros es proseguir a la meta. Proseguir, gloria al Señor Jesús. Para tomar la promesa por la cual fui tomado por el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dice el versículo 13. Pero una cosa hago. O sea, diciéndonos, yo sí la hago y ustedes. El apóstol Pablo dice, una cosa hago. ¿Qué hace pues el apóstol? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y nos exhorta también a hacerlo. ¿Qué? ¿Qué, Pablo? ¿Qué debemos hacer? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Gloria al Señor Jesús. Para llegar a la meta necesitamos quitarnos los estorbos que nos persiguen en nuestra vida pasada. Amén. Dice la palabra de Dios que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mire, hay varios artistas que dicen que se han convertido a Cristo. Cantantes. Luego, hermano, empiezan a cantar música cristiana. Ya anduvieron en el mundo, gloria al Señor, Dios los rescató. Pero dejaron el mundo, empezaron a cantar música cristiana y muchos ven que no hay el mismo dinero. Y dijo un artista, según cristiana, yo le pedí permiso a Dios, a Diosito, para que me dejara todavía cantar en el mundo y me dijo que sí. Mentira del diablo. No puedo olvidar lo que está atrás, lo que dejó. Y eso estorba, hermano, para proseguir a la meta. Nadie puede venir aquí y diciendo, ay, gloria a Dios, Dios me convirtió, mire, pero yo soy licenciado y nadie, hermano, puede venir aquí a presumir sus títulos y sus profesiones ni nada. Hermano, en Cristo Jesús somos uno. Es que yo necesito un trato diferente, porque fui un artista muy bueno en el mundo. Yo soy reconocido, fui reconocido. No, en Cristo Jesús no hay eso, hermano. No podemos tratarlo como el artista, sino como el hermano. Amén. Dejando atrás todo eso, hermano, para poder proseguir a la meta, porque si dejamos que esas cosas nos persigan, hermano, vamos a estancarnos. Tenemos que olvidarnos de las cosas que no nos dejaban acercarnos a Dios. No debemos traerlas otra vez a nuestra vida, porque esas son las cosas que nos estaban estorbando. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué más hacía Pablo? Y extendiéndome a lo que está delante. El día que Dios nos perdonó, nos tocó, nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas, hermano, ese día, como que Dios marcó un antes y un después. Un antes y un después de nuestra vida.
A partir de que Dios nos perdonó, tenemos que olvidarnos del pasado, no traerlo a nuestra vida otra vez y extendernos hacia adelante. Amén. Gloria al Señor. Otra de las cosas que debemos dejar es orgullos. Para poder llegar a la meta necesitamos dejar todas esas cosas, hermano. Humildad para decirle al Señor, sí te necesito. Sí te necesito. Yo sin ti no puedo. Yo quiero seguir adelante, pero necesito de ti. Fíjese lo que el apóstol Pablo tuvo que dejar. Hablábamos de los artistas, pero el apóstol Pablo dice que también tuvo que dejar algo para proseguir a la meta. Versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Y después dice, olvidando lo que queda atrás, para poder extenderme hacia adelante. Gloria al Señor. Pablo no llegó a la iglesia de Damasco, hermano, después de que Cristo lo perdonó, después de que vino el Señor y lo transformó. Cuando fue a la iglesia de Damasco, incluso, ya soy hijo de Dios, ya soy cristiano, pero tengo mucho conocimiento porque estuve estudiando, fui discípulo de Gamaliel, maestro. Fui discípulo de Gamaliel, un gran maestro, sé muchas cosas. Él no llegó presumiendo eso, hermano. Y nadie le dio un trato superior. Él se olvidó de esas cosas y se sometió a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 14 dice: prosigo a la meta. El apóstol Pablo está afirmando que él lo está haciendo. ¿Pero por qué? Porque él está en la lucha. Él no está dejando que nada de esas cosas, hermano, lo estanquen. Se ha despojado de su pasado. A nosotros, ¿qué nos estorba para avanzar y para proseguir, hermano? ¿Qué nos está estorbando? Si analizamos nuestra vida, hermano, vamos a darnos cuenta. Si estoy avanzando, estoy estancado o estoy viendo el mundo que dejé. Estoy pensando en el mundo que dejé. Estoy estancado, no he avanzado. ¿Cómo estamos, hermano? A otros les ha estorbado la cobardía, hermano. La cobardía también es: no, es que ¿qué van a decir de mí cuando me miren que voy con los cristianos? No, sí, está bien bonito lo que tú dices, pero y sí necesito, pero ¿qué van a decir de mí? Me van a decir aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo recuerdo una frase y la he repetido mucho, hermano Fortunato. Contaba que él le decían: ¿y tú quién eras? ¿Ya no te acuerdas cómo andabas? Y esa frase se me quedó bien grabada cuando él me platicó. Y yo les dije: qué bueno que dicen que así andaba, pero ya no ando. Qué bueno que dicen que así era yo, pero ya no soy así, porque Dios me transformó. Amén. Qué bueno que digan eso, que así éramos, no que somos. Ahora somos de Cristo, amén.
Gloria al Señor. A muchos que han conocido, han oído la palabra de Dios, los detiene el mundo, hermano. Los detienen las cosas, los placeres del mundo. Ay, ¿cómo dejo esta botella? No, es que no. Tan rico que sabe bien feo, hermano. Ellos dicen que sabe bien, bien bueno. Gloria al Señor Jesús. No pueden renunciar muchos a los placeres. ¿Cómo van a proseguir a la meta? A ir a la meta. Hermano, solamente pidiéndole a Dios que transforme las vidas y sometiéndonos a Dios. Hermano, y si estamos en el camino, pues hay que seguir adelante pese a todas las circunstancias, hermano. Proseguir a la meta. Gloria al Señor Jesús. Versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos, ándele pues. Mire, acá dice en el versículo 12, ni que ya sea perfecto. Y ahí parece que Pablo se contradice. ¿Sabe que sí? Dice en el versículo 12, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces, Pablo, ¿de qué estás hablando? Primero dices que no eres perfecto y después dices que sí. Pero la palabra, hermano, perfecto allí en esa parte significa madurez. Y alguien que es maduro va a poder soportar las pruebas, va a entender todas las cosas que Dios permite, hermano, y a pesar de todo va a seguir adelante. No va a renunciar a Cristo por las pruebas. No va a dudar de su Dios, no va a dudar de Cristo en medio de la tribulación. Amén. Va a seguir adelante, gloria al Señor. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos, hermano, cada uno? Vamos a analizarnos otra vez y reflexionar. ¿Cómo estoy? Esa madurez que nos permite hacer un compromiso con Dios, ¿sí la tenemos, hermano? Esa madurez que nos permite dejar todo por causa de Cristo, ¿sí la tenemos? Gloria al Señor Jesús. Esa madurez que nos hace hacer un compromiso delante de Dios. Un compromiso real. Voy a buscarte más, voy a bautizarme, voy a someterme a ti, voy a buscarte más. Aleluya. Dejar esa religión, dejar la religión de los cristianos evangélicos y someterme a Cristo. No solamente estar en la religión, sino someterme a Cristo. Porque nosotros no predicamos que la salvación está en la religión que tengamos, ni está en la congregación que tengamos, sino está en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice, hermano, que nos enseña pues, hermano, que pertenecer a un grupo religioso no nos da la salvación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Los que viven para Cristo. La salvación no es para un grupo religioso, para los convencidos de que su palabra es verdad, sino para aquellos, hermanos, que son arrepentidos, convertidos y comprometidos con Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. No solamente convencidos, fíjese, arrepentidos, convertidos y comprometidos con Dios. Gloria al Señor Jesús. Y estar comprometido con Dios, siempre decirle sí al Señor. Sí, Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a Gálatas, hermano. La carta a los Gálatas. Y luego dice Pablo por ahí en el versículo 15, allí estábamos anteriormente, dice, esto mismo sintamos. Así como el apóstol Pablo siente, dice, esto mismo sintamos. Gloria al Señor Jesucristo.
Gálatas capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 6 al 9. Amén. Dice: el que es enseñado, ¿cuántos son enseñados? En la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero de eso no voy a hablar. Voy a seguir. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8 y 9, son los que quiero que nos enfoquemos. Porque el que siembra para su carne, o sea, el que hace lo malo, el que vive como le da la gana, de la carne segará corrupción. Corrupción quiere decir podredumbre, contaminación, pudredumbre. Mas el que siembra para el espíritu, o sea, el que se somete a Dios, del espíritu segará. La palabra segar quiere decir cosechar. Ciega significa cosecha. Ciega con S, porque con C significa una señora que no mira. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué dice, hermano? Vida eterna. Entonces dice, no nos cansemos pues de hacer bien, no nos cansemos de caminar con el Señor, no nos cansemos de buscar de Dios, no nos cansemos de glorificar a Dios con nuestro testimonio, hermano. Dice, porque a su tiempo cosecharemos, dice, si no desmayamos. Si no desmayamos y proseguimos hacia adelante, hermano, hacia la meta. Dice la palabra de Dios que hay un galardón, al supremo galardón, al supremo premio, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Por eso en tiempo de prueba, de angustia, hermano, de tristeza, hermano, Él nos fortalece, Él nos consuela, nos conforta, amén, nos levanta. ¿Por qué? Porque Él quiere que prosigamos a la meta. Él no nos deja tirados. ¿Cuántos hemos pasado una tristeza grande porque se nos muere un familiar? Hermano, yo le pregunto, todavía recordamos y nos da tristeza, pero Dios nos va aliviando de ese dolor poco a poco. ¿Por qué? Porque Él quiere que caminemos a la meta y eso no nos estorbe lo que queda atrás. Amén. Gloria al Señor Jesús. No dice que no nos van a pasar cosas malas, pero Él dice que no tengamos temor porque Él está con nosotros y que no desmayemos porque dice, porque yo soy tu Dios, que te sustenta, dice, que te esfuerza, que te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo te ayudo. Amén. Gloria al Señor Jesús. El Señor, hermano, tiene en su palabra muchas promesas de protección. A ver, dígame un versículo de protección. Gloria a Dios. Otro, ¿qué dijo Jimena? Salmo 91. Jimena, ¿cuál dijo? Jimena dijo Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jehová me fortalece. Hay bien muchos, hermano. Hay bien muchos. ¿Sabe por qué Dios nos promete protección? Para que no nos quedemos allí apachurrados, débiles, tirados, sino que nos levantemos y sigamos a la meta. Gloria al Señor. Decíamos el jueves, mire, tantas recomendaciones que Dios nos da para cuidar nuestra salud.
Nuestra salud física y espiritual y emocional, ahí está la medicina. Con razón dice su palabra que es medicina. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por último, hermano, en Isaías 40, 29 al 31, lo voy a leer, no vaya allí, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos fortalece, hermano. Por último, vamos al último texto, Hebreos. Hace poquito lo cité para otra predicación. Hebreos capítulo 12. Voy a leer ahora desde el 1 al 3 otra vez, solamente leí el 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos, quitémonos todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria al Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Gloria al Señor. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Fíjese todo lo que hizo el Señor. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y cuando nosotros estamos en luchas, en pruebas, dice el versículo 3, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando nos sintamos, ay, cómo sufro, ay, cómo me está yendo mal, en vez de estar diciendo eso, Dios quiere que digamos, Señor, yo confío en ti que voy a salir de esto, porque tú eres poderoso, porque tú me sustentas, porque yo creo en tu palabra tiene muchas promesas de que me levantará y me sacará de esto. Y dice la palabra que cuando estemos en medio de esa aflicción, consideremos a aquel que sufrió en verdad, que sufrió muchísimo, que nuestro sufrimiento no es comparable con lo que él sufrió. Dice, considérenlo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Muchos han desmayado por causa de la disciplina. La disciplina no es para hacer mal a alguien, sino para que sea aliviado, sea sanado espiritualmente. Dice versículo 5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y muchos se quedan ahí. Y la voluntad de Dios, y yo creo que lo que anhelamos nosotros, hermano, es seguir avanzando, hermano, a la meta, puesto los ojos en Jesús. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.